El libro de San Juan en el capítulo 12 hay un versículo, unos versículos que el Señor me movió a verlos y creo de que Dios con todo mi corazón va a hablar a nuestras vidas en esta noche. San Juan capítulo 12, el verso 20 en adelante, y dice su palabra. Capítulo 12, verso 20 en adelante, dice: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Mire esta escena, ¿no? De que van con uno y este uno va con otro y luego dice, entonces Andrés y Felipe fue a ver a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Una vez más Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. En esta noche yo quiero hablar acerca, le he titulado el tema: el fruto del sacrificio. El fruto del sacrificio, porque cuando hay un sacrificio siempre hay un fruto. Y cada uno de nosotros, hermanos, en esta hora Dios está interesado en que nosotros demos el mejor fruto, y Dios está interesado en que nosotros podamos obtener la recompensa de un mejor fruto. Así que en esta hora yo quiero que me acompañe a orar por esta palabra y vamos a bendecirla. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti gracias, Señor, porque eres grande. Gracias te damos, Padre, por estar en sintonía, Señor, aquellos que están en este momento escuchando y aquellos que van a escucharlo más adelante. Señor amado, te pedimos que los bendigas, Padre, que nos edifiques con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, Padre. Todos aquellos que han mandado sus peticiones, Señor, enfermos, Padre, de coronavirus y de cada necesidad, Señor, yo creo con todo mi corazón, Señor, que durante la predicación de tu palabra tú puedes hacer cosas grandes, Señor. Yugos, Señor, son quebrados, Padre. Padre, cadenas son quebradas, Señor amado. Enfermedades son sanadas. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. En esta hora, hermanos, quiero comenzar diciendo algo muy importante: que el nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, ya Jesús, antes que sucediera eso, ya Jesús había comenzado a trabajar en sus discípulos. Había comenzado a trabajar. Usted se recuerda en Lucas 10 que Él escoge a 70 discípulos y los empodera. Y les dice: vayan a las aldeas donde yo voy a ir y vayan a preparar el camino. Usted conoce la historia. Habla también de los discípulos, que cuando ellos hasta se maravillaron porque los demonios se sujetaban en su nombre. Y solamente fue una probadita de lo que Dios iba a hacer. Porque después que Jesús murió y resucitó, la Biblia dice que después que Él ascendió al cielo, 10 días después Él derramó de su Espíritu Santo. Y aquello que antes solamente era para una persona, llegó a ser para muchos. Entonces, cuando llegó el día del Pentecostés, sucedió en lo espiritual algo muy poderoso. Pero no solamente sucedió en lo espiritual, sino que también sucedió en lo literal. Lo espiritual sucedió, pero se manifestó en lo físico, al punto de que muchas gentes de diferentes países que estaban en ese momento cerca del aposento alto escucharon y oyeron cómo la iglesia, o cómo los 120 que estaban en el aposento alto recibieron el poder de Dios y comenzaron a hablar unas nuevas lenguas. Amén. Fue ahí cuando la iglesia fue capacitada, cuando la iglesia fue empoderada. Porque cuando el Espíritu Santo vino es cuando nació la iglesia. Y fue ahí donde no solamente sucedió esto,
No solamente sucedió que el Espíritu Santo vino y llenó y la gente habló en lengua, sino que algo sucedió en el Espíritu. Y lo que sucedió es de que sí dio el Señor el Espíritu Santo, pero con Él, hermanos, también dio dones a los hombres. Él vino y empoderó y capacitó a la iglesia. A mí me encanta hablar de estas cosas porque para este tiempo, hermanos, nosotros debemos entender la posición de la iglesia en la tierra. Debemos de entender el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Y cuando yo veo esto, me doy cuenta de que en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 5 en adelante, dice: si nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Entonces Dios, hermanos, nos capacitó y nos dio los dones del Espíritu. Diga conmigo: los dones del Espíritu es un regalo que yo no escogí. Si usted quiere ponerlo ahí también, puede escribirlo. Los dones del Espíritu son regalos, pero son regalos que yo no escogí. Dios nos dio esos regalos. Y muchas veces cuando hablamos de los dones, estamos hablando de algo visible, algo que tal vez no se ve porque es espíritu, pero se manifiesta. En este caso, el don de servicio. En este momento estoy sirviéndole al Señor. Usted me está viendo que yo estoy en este lugar sirviendo. Lo mismo los hermanas cantoras, las hermanos que tienen el ministerio de la alabanza, los dones para tocar esos instrumentos. Son cosas, hermanos, dones que se pueden ver. Y muchas veces debemos de entender que todos estos dones que el Señor ha derramado en nosotros están conectados con el Espíritu. El don no puede operar sin el Espíritu Santo. Tiene que estar operando en el Espíritu Santo. Y la responsabilidad desde nosotros entender que cuando el día del Pentecostés vino, cuando tú recibiste al Señor y el Señor vino y te bautizó en fuego, o te bautizaste en agua, el Señor te selló con el Espíritu Santo, y con ese sello te capacitó y te dio dones y te dio habilidades que te van a ayudar no solamente a ti, pero también al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vemos que la iglesia tiene que ser edificada con los dones. Tiene que ser edificada con los dones. Pero fíjese, muchos queremos estos dones. Muchos anhelamos y decimos: ay, yo quiero predicar, yo quiero cantar, yo quiero, me gusta cómo el hermano toca el piano, cómo toca la batería, o cómo los hermanos que están en las cámaras, yo quisiera. Y queremos y anhelamos. Y muchas veces no es de Dios el que nosotros podamos ejercer un don que nosotros quisiéramos, sino que es de la voluntad de Dios que nos da los dones a como Él quiso y manejarlos. Pero esto es lo más importante que yo quiero que usted entienda, o que nosotros entendamos, es que los dones del Espíritu Dios nos los da, pero así como Dios nos los da, también Dios demanda de ellos. Diga conmigo: Dios demanda de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque va a haber un día, iglesia, que nosotros vamos a estar delante de Dios. Vamos a estar delante de Dios y vamos a darle cuenta a Dios qué fue lo que nosotros hicimos. Y vamos a estar en el tribunal de Cristo. Vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y el Señor nos va a dar cuentas de decir qué hicimos. Y la razón por qué le digo esto es porque como iglesia los tiempos están siendo más difíciles que ahora la salvación, hermanos, o el ser cristiano incluso en este país va a ser cada día más difícil.
Vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que somos hijos de luz, vamos a tener que lumbrar en medio de las tinieblas. Y las tinieblas, hermanos, usted sabe que estos grupos religiosos, estos grupos de diferentes sectas que se han levantado, están en contra de todo lo que se dice de Dios, todo lo que se levanta, hermanos, delante de Dios, toda ofrenda para Dios, todo eso está en contra. Y nosotros debemos entender esto, de que los dones que tú tienes, las habilidades que Dios puso en ti, un día Dios va a pedir cuentas de ella. ¿Sabe por qué? Es muy triste el saber que yo poseo un don y no trabajarlo y no ejercerlo. ¿Por qué es tan importante esto saberlo? O recordarte, tú que estabas sirviendo, tú que antes tocabas, antes cantabas, antes servías. Es tan importante entender, tienes que ejercitar el don. ¿Sabes por qué? Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. En el capítulo de Mateo 25, versículo 30, dice una cosa. Antes de ese versículo está la historia de los talentos. La Biblia dice que el siervo le dio 5 talentos a una persona, le dio 2 talentos a otra persona y le dio 1 talento a otra persona. La persona que le dio 5 talentos y a la que le dio 2 talentos recibieron una palabra de parte del siervo o de parte del Señor. Y la palabra que recibieron fue: fiel buen siervo. En lo poco me serviste, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Esas palabras las queremos escuchar, ¿sí o no, pastor? Queremos escuchar que el Señor diga en aquel día. Pero escuche, al que le dieron 1 talento y lo enterró, en el versículo 30 de Mateo 25, si usted lo tiene en su casa, lo puede leer. Dice las primeras palabras: y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Me dijo inútil, porque no, yo no lo estoy diciendo, yo nomás estoy leyendo la palabra. Sí, me doy a entender. Queremos los dones, pero déjame decirte que los dones traen responsabilidad. Y esos dones que Dios ha puesto va a demandar. Y si no servimos, y si no trabajamos, y si no nos paramos firmes, y si no, hermanos, venimos delante de Dios y usamos las herramientas que Dios nos dio, un día vamos a estar delante de Dios y Él nos va a decir: ven buen siervo, o nos va a decir: siervo inútil. Es duro, pero se tiene que predicar. Tenemos que hablar lo que la palabra del Señor dice. Y eso es lo que el Señor está diciendo en esta hora. Entonces muchos anhelamos los dones, pero cuando venimos y decimos de que el Señor te va a enfrentar y te va a decir: ¿qué estás haciendo con tus dones? ¿Los estás multiplicando o los estás enterrando? Ahora depende de lo que estás haciendo, va a ser la respuesta que vamos a escuchar delante de Dios. Entonces déjame decirte algo: los dones son tan importantes y la gente se enfoca en los dones. El siervo, es que yo quiero tener una posición, yo quiero que a mí me digan el líder fulano de tal, y queremos enfocarnos y nos enfocamos en tener dones pero sin darnos cuenta que esos dones sin fruto del Espíritu no vienen a hacer nada. Los dones que el Señor nos da sin el fruto del Espíritu no pueden, hermanos, ejercer o el propósito con el que Dios los dejó para que los usáramos. ¿Se da cuenta? De que podemos decir, es fácil. Le voy a poner un ejemplo y me voy a poner yo, por ejemplo. Si yo no tengo amor, si yo no tengo paciencia, si yo no estoy desarrollando paz, no estoy mostrando frutos en mí, puedo tener este don de predicar que el Señor me ha dado, gracias a Dios, y puedo comenzar a predicar y a decir: bueno, va a venir alguien que sí me conoce y va a decir: no, esta persona ni ama, esta persona no. Entonces no viene a hacer el trabajo que viene a hacer, que debe de hacerse completamente.
Porque la misma Biblia dice en Primera de Corintios, en el capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Y si tuviere profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que traspasase a los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. O sea, podemos tener los dones, pero si el fruto del Espíritu no está en nosotros, yo no soy nada. Vengo a ser como aquel que está trabajando, pero que dice inútil. Es lo mismo. Quiere que siga leyendo, verso 3. Y si repartiese todos mis bienes, escucha aquí, o sea que aquí abarca todo. Aquí nadie se salva, ni el más pobre, ni el más rico, ni el que se cree más santo, ni el que se cree más o menos santo, sino dice, y si yo repartiere todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, me quemaron por gusto. Es lo que la palabra del Señor dice, no, de nada sirve. Entonces los frutos del Espíritu es importante. Diga conmigo, los frutos del Espíritu. Y si usted me dice, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Bueno, están en Gálatas 5, 22 y 23. Ahí va a encontrar 9 frutos del Espíritu que hablan acerca de cómo nosotros nos podemos desarrollar. Son frutos que nacen de mi vida. Me voy acercando más al Señor, los frutos van saliendo, mi vida va cambiando, y los frutos del Espíritu me muestran mi crecimiento y mi madurez, me ayudan a ser maduro, me ayudan. ¿Por qué? Si yo tengo el don de lengua, pero no del espiritual, sino el de hablar, y el Señor y yo comienzo a desarrollar el fruto de dominio propio, voy a sujetar la lengua o cualquier otro don. Si yo no tengo paciencia, pero viene a mí el fruto de la paciencia, yo comienzo a tener paciencia, mi vida comienza a cambiar. Esos son los frutos del Espíritu. Entonces los frutos del Espíritu muestran nuestro crecimiento, nuestra madurez. Los frutos moldean nuestro carácter, te llevan a otro nivel de entender a Dios. Escucha, te llevan a otro nivel de entender a Dios. ¿Por qué? Porque hay 3 características. Los frutos tratan con la relación con tu prójimo, y tratan también con la relación con Dios, y también tratan con tu relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces son 3 cosas que el fruto del Espíritu trabaja. Entonces cuando hablamos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, estamos hablando de que debemos aprender a desarrollarlos, porque eso va a hacer que nuestros dones trabajen mejor. De que si tú tienes el don de profecía, no vas a estar manipulando la profecía, porque amas. Y en amor a esa persona vas a mostrar la misma misericordia que Dios te mostró a ti. Y no vas a venir a dañar, no vas a venir a decir así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Amén. Es algo muy importante, los frutos del Espíritu. Diga conmigo, los frutos del Espíritu. Entonces, cuando creímos saberlo todo, siempre Dios tiene algo diferente de entender. Porque muchas veces conocemos al Señor de un nivel y lo vamos conociendo y decimos, ahora amo a Dios. De repente te das cuenta que el nivel de amor que tenías no era el nivel de amor que Dios quería que tú tuvieras. Y cada vez que tú vas mostrando, vas creciendo, siempre Dios se va desarrollando. Es por eso que su palabra dice que tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y dice su palabra que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento, en aumento, en aumento. Entonces, cuando pensamos ya decir, bueno, ya tengo los dones, ya tengo los frutos del Espíritu, siempre Dios nos sorprende con algo. Siempre Dios nos sorprende y nos dice, ¿sabes qué? Tú piensas haberme conocido, pero te falta conocerme.
Tú piensas haber dado todo el fruto. Quizás ya dijiste, bueno, es que yo ya serví con todo, estoy al 100 y ya no doy más, ya, este es todo lo que doy. Y pensamos, no, déjame decirte que hay más. Es por eso que el profeta decía, el resplandor fue como la luz y ahí estaba escondido su poder. Rayos brillantes salían de su mano, porque Él siempre va a esconder. Él siempre tiene un as bajo la manga, siempre yo lo digo para mi vida. Él siempre nos sorprende. Pero ¿por qué le digo esto? Porque en la porción que tomamos, y ahora vamos a comenzar al mensaje. En la porción que tomamos, vemos que a Jesús, y me dirijo al grupo de alabanza porque aquí están, y a mis hermanos que están en cámara también, vemos que Jesús, llegan los griegos a buscarlo. Y cuando nos damos cuenta que Andrés y Felipe se quedan así como, hey, los griegos llegaron a buscar a Jesús, ¿qué onda? Entonces llega Felipe y va con Andrés y le dice, hey, los griegos quieren buscar al maestro. Entonces le dice, pues vamos a decirle, pues digámosle, ya pues, o sea, no vamos a ser maleducados. La razón por la que ellos se cuestionaban era porque los griegos no pertenecen al pacto de Abraham. Los griegos no pertenecen a la ley de Moisés y no podían participar de la fiesta que estaba sucediendo en ese momento, lo cual era la Pascua. Ellos no podían participar, al menos que ellos ya vivían ahí y habían sido circuncidados. ¿Ok? Pero cuando llegaron a Jesús y le dijeron, maestro, los griegos te buscan, lo primero que el Señor hizo, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No dijo, vengan, pásenle, miren, no. Bueno, a mí me sorprendería que yo dijera, mire, Jesús, ahí lo buscan. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bueno, pero pues, y es que la razón por la que él dijo eso era porque los discípulos eran personas religiosas. Debemos de entender esto, que los discípulos querían a Jesús para ellos. Los discípulos querían a Jesús porque esa era la profecía que iba a llegar del linaje de David, el Mesías que los iba a liberar, que iba a traer salvación para ellos y iba a restablecer el trono de David. Entonces, para ellos, el que otra persona fuera del pacto estuviera buscando al maestro se les hacía diferente. Pero más difícil fue lo que Jesús les contestó, porque les dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, lo que Jesús les estaba diciendo era que había llegado la hora de mostrarles a ellos que Él es más grande que la doctrina que ellos tenían. Había llegado la hora de mostrarle Jesús a sus discípulos que Él es más grande que la teología o que el conocimiento de Dios que ellos tenían. Porque siempre vamos a querer limitar a Dios. Y Él decía, me has dejado limitado en tu perspectiva. Escúchame, me has dejado limitado en tu perspectiva. Y yo quiero que entiendas que así como yo soy tu Dios, yo también soy el Dios de ellos. Y muchas veces dejamos a Dios, hermanos, en nuestros pensamientos limitados y no queremos salir de ellos. Entonces dice, la hora ha llegado en que Él se va a mostrar que nuestra doctrina o que nuestra religión o que nuestra vida o nuestros pensamientos están limitados al punto de que Él tiene mucho más para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él dice, me has dejado limitado en la perspectiva que tienes. Y luego dice, verso 24, de cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Diga conmigo, lleva mucho fruto. Entonces Jesús les dice, bueno, lo que Jesús les estaba diciendo es esto, escúcheme. He hecho todo lo que puedo en mi forma humana. Ya no necesito mostrar más esto. Ya no me necesito mostrar más. Jesús, el Jesús que los griegos necesitan, es el Jesús resucitado. Es por eso que Él dice, la hora ha llegado. Y dice, es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera, porque si no muere no va a llevar fruto. Entonces Jesús dice, he hecho todo lo que he hecho. No hay manera para hacer sacrificio si no muero. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Es necesario que el grano caiga en tierra y muera. No hay manera para dar fruto si no hay un sacrificio. Les decía, ya estuve en esta forma, ya sané enfermos, ya mostré mi poder, ya caminé sobre las aguas, ya sané a los ciegos, ya hice lo que tenía que hacer. Y muchas veces dice, ya hice lo que tenía que hacer en la forma humana. Ahora es necesario hacerlo de otra manera. Entonces, cuando yo veo esto, ¿no será que también nosotros no hemos hecho todo lo que podemos hacer en la forma en la que estamos en este momento? ¿No será que todavía hay algo más? Ahora yo te pregunto, ¿ya hiciste todo lo que podrías hacer en la forma en la que estás? Esa es una pregunta. ¿Has hecho todo lo que puedes hacer en la forma en la que estás? ¿No será posible? Esto lo tengo que decir. ¿No será posible que la próximo que Dios tiene para mí requiere una metamorfosis en mi vida? ¿No será posible que lo que estamos esperando y esperando que suceda, tal vez tiene que haber un cambio diferente a la vida que hemos llevado? Tal vez ya predicamos, ya sabemos predicar, ya sabemos tocar, ya sabemos servir y estamos esperando y cuándo, pero ¿no será que el próximo nivel de nuestra temporada o la unción nueva que va a ser desatada en nosotros tiene que requerir un cambio diferente en nuestro corazón? ¿No tendrá que requerir un cambio, una metamorfosis completamente diferente? Porque eso es lo que el Señor decía. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora es necesario que el grano caiga en tierra y muera. He hecho todo lo que podía hacer sin sacrificio. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. He sido de bendición sin sacrificio. He bendecido a muchos sin sacrificio. Pero para obtener para obtener algo mejor, se requiere sacrificio. Diga conmigo, se requiere sacrificio. Para obtener algo mejor se requiere sacrificio. ¿Cómo quieres cosechar sin sacrificio? Aló, yo quiero ver a alguien aquí que diga amén. ¿Cómo quieres cosechar sin sacrificio? Y esto de cosechar sin sacrificio, esto abarca todo, pastor. ¿Cómo vamos a cosechar una salvación sin sacrificio, sin santidad, sin separación del mundo? ¿Cómo vamos a cosechar finanza sin invertir en un trabajo? Sin invertir nuestro sacrificio, nuestro tiempo en algo para que pueda producir.
¿Cómo vamos a pedirle a Dios un aumento sin un sacrificio? ¿Cómo vamos a decir al Señor: Señor, incrementa la gloria en mi vida, incrementa mis dones? ¿Cómo lo vamos a hacer si no hay un sacrificio? Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta noche. Si no hay un sacrificio, yo no puedo ir a un banco, ya lo hemos hablado, sin haber un depósito y ir al banco a querer sacar dinero. Porque escúcheme, porque tal vez yo tengo la necesidad. Tal vez yo tengo la necesidad, pero el banco me puede decir: discúlpeme, que yo sé que usted tiene necesidad, pero aquí no tiene nada invertido. Yo lo siento por la necesidad que tienes, pero yo no puedo hacer nada. No puedo pagarte o no puedo ayudarte en tu necesidad, porque no ha habido una inversión en él. Y si no hay una inversión, no puede haber una devolución. ¿O me equivoco? Si no hay una siembra, no puede haber una cosecha. Y si no hay un sacrificio, no puede haber una recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esto iba a estar bueno, pero ya vamos a terminar, no se preocupe ya. Entonces el problema es que no queremos morir. No queremos morir. ¿Dónde está la iglesia? Está en este momento, yo sé, está conectada, amén. Pero ¿dónde estás parado? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás delante de Dios? No queremos morir. Y decimos: es que, Señor, yo no quiero sufrir. Déjame decirte, si Dios no tuvo excepción de su Hijo, ¿por qué la va a tener de mí? ¿Por qué la va a tener de nosotros? Es necesario. Jesús es la semilla. Jesús es la semilla que fue plantada y resucitó y se mostró por 40 días con pruebas indubitables, dicen los apóstoles, a sus discípulos, y les dijo que era necesario que Él pasara, era necesario que Él muriera para poder, escúcheme, y aquí va la clave, y con esto estoy ya concluyendo. Así que mis hermanos de la alabanza, si me ayudan, por favor, porque esto que estamos haciendo es importante. Jesús dice: era necesario morir para que la semilla cayera, y cuando la semilla naciera, iba a nacer o iba a salir en una forma diferente. Una forma diferente, hermanos, que Él se mostró a sus discípulos y los estuvo ya después de haberse resucitado. ¿Sabes por qué estuvo 40 días apareciéndoseles, mostrándosele? Porque Él tenía que impartir ya no en forma humana, sino que tenía que impartir ya en un cuerpo glorificado. Sembrar en la iglesia, sembrar en la gente. ¿Para qué? Para que ahora ese fruto ya no iba a alcanzar solamente a los judíos. Ese fruto ya no se iba a quedar solamente ahí en Israel, sino que ahora eso que el Señor hizo, el sacrificio de Jesús hizo, fue alcanzar al mundo entero. Es por eso que el libro de San Juan dice que Él amó tanto al mundo, que cuando su Hijo se entregó y dio su vida, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene la vida eterna. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que vengo a decirte en esta hora? Que tiene que haber un sacrificio para obtener la bendición. Un fruto, hermanos, un fruto que el sacrificio trae, un fruto diferente al fruto que estás viendo. Y el Señor en esta noche quiere despertar el espíritu en su iglesia y decir: ya basta de ser egoísta, de pensar en ti mismo, de solamente pensar en ti mismo. Jesús dio el ejemplo
y Él puso su vida. El libro de San Juan dice que esto es el amor, que uno ponga la vida por otro. Y nos hemos vuelto tan, como dicen, egoístas, amándonos a nosotros mismos. Y dice el Señor, tienes que, si la semilla o el grano no cae en tierra, no puede llevar mucho fruto. Pero cuando cae en tierra, lleva mucho fruto. Pero cuando cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Diga conmigo, lleva mucho fruto. Cuando yo muero a mis deseos, cuando yo muero, es por eso que cuando estaba en la cruz, Él nunca le dijo a los griegos, vengan, pásenle. Pero cuando estaba en la cruz, Él dijo, vengan, griegos, judíos, hebreos, romanos, de toda clase de los asiáticos, europeos, todo aquel que reconociera podía entrar y ser parte de esta bendición.